Buenos días a todos, bienvenidos de nuevo. Estamos en el segundo día de la 27ª Jornada de Historia y Arqueología de Jimena de la Frontera. La primera ponencia correrá a cargo de don Juan Miguel Pascuelo, el Anillo de San Zacarías. Sobre las 12, don Santiago Valiente y don Francisco Ginés nos hablará sobre la sal y las salinas de interior en la prehistoria y el mundo antiguo, algunos ejemplos de la provincia de Cádiz. Le seguirá doña Esther Regueira con relatos de Jimenata, la otra historia. A las 2, coloquio y clausura de la jornada. Y por último, habrá una degustación, los sabores de uva cortimilenaria. Este año la tradicional representación histórica se llevará a cabo el sábado 18 de junio, y volveremos de nuevo al mejor escenario de nuestra localidad, el Castillo, donde nos volveremos a trasladar a la antigua ciudad de Oba. Sin más demora, le damos paso a la presentación de nuestro primer ponente de la mañana, don Juan Miguel Pascuelo. Juan Miguel Pascuelo, arqueólogo, investigador independiente, gerente de la empresa Trimilenaria SL. Entre sus actuaciones profesionales se encuentra la dirección arqueológica del yacimiento de la Casa del Obispo o ser el director de la intervención arqueológica en el solar del antiguo Teatro Cómico, donde su equipo descubrió el primitivo asentamiento fenicio de Gadín, además de haber intervenido en gran número de actuaciones arqueológicas en la ciudad de Cádiz y su provincia, como en el Castillo de San Sebastián, Santa Catalina o el Castillo de Castellar o de Jimena de la Frontera. Destacar la codirección del yacimiento de la Casa del Obispo desde el inicio hasta su puesta en valor en el año 2006, director de la excavación del yacimiento Gadín, donde se constató por primera vez la ocupación fenicia de la ciudad de Cádiz desde mediados del siglo IX a.C., director de la excavación en la cueva del Pájaro Azul, que ha sacado a la luz un sector del muelle cartaginés de Gadín. La pasión por la historia y conocer de dónde procedemos hace que desde muy pronto surja la curiosidad por la historia y el paso lógico en el estudio de la materialidad de la misma a través de la arqueología, especialmente en un entorno tan privilegiado como el de la ciudad de Cádiz. El Anillo de Zacarías, que es lo que nos lleva hoy, es una joya protectora personal con características apotropaicas. Significa eso, por su carácter mágico que se cree para alejar el mal y que propicia el bien. A mí me cuesta pronunciarlo. Que se enmarca en la tradición cristiana. Su poder se basa en la de la Veracruz y su simbolismo para combatir, en este caso, la enfermedad. Para justificar la ejaculatoria, o sea, las oraciones, se enlazan con uno de los santos más conocidos en la antigüedad por su relación con la Santa Cruz, San Zacarías, obispo de Jerusalén, que fue deportado junto a la reliquia a Persia por el rey Cosroes II durante el transcurso de las guerras bizantinas sansánidas del siglo VII. En el siglo XVI, en el contexto del Concilio de Trento y de la peste que sufre Italia, es cuando aparece esta ejaculatoria contra las pestes y su representación a través de cruces y anillos con los acrónimos grabados de dicha joya. Y ahora sí te doy paso. Pues muchas gracias. Y hay algo que no se menciona en la presentación, y es los muchos años que me he tirado aquí trabajando y sobre todo conociendo esta ciudad maravillosa. Y me gustaría agradecer tanto a Taní como al Ayuntamiento y sobre todo a las personas que hacen posible que podamos estar aquí. Y una mención especial, un recuerdo a José Regueira, tan recientemente fallecido, porque es la persona que quizás, junto con Primo Sasson, provocó que Jimena no solamente empezara a conocer su historia de manera más profunda, sino un interés mantenido en el tiempo y dándole un espacio que realmente parece que no, pero que sí que tiene dentro de lo que es tanto la comarca del Campo de Gibraltar como en todo el sur de Andalucía. Yo siempre he dicho muchas veces que lo que tenéis aquí es uno de los conjuntos monumentales más grandes de Andalucía. Otra cosa es que algún día podamos verlo entero, y como hemos estado hablando un poco a lo largo de estos momentos, antes de empezar, lo cierto es que apenas se ha empezado a rascar la superficie de lo que tenéis aquí, que además lo tenéis muy bien conservado, precisamente por estar en la parte de la ciudad que se dejó a partir del siglo XVI. En cuanto a lo demás, muchas gracias. Y lo de apotropaico, simplemente como comentario, significa que es una protección religiosa de un objeto frente a algún tipo de catástrofe a calamidad. Y como he dicho antes, aunque no parezca, yo llevo 3 o 4 días ensayando la palabra porque no me sale. De verdad os lo digo. Evidentemente estamos en Jimena de la Frontera. Voy a hacer una introducción más o menos tanto del castillo como de las intervenciones que hemos hecho y de la zona donde salió el anillo.
Y la importancia de la propia Jimena de la Frontera reside en su situación geográfica, entre la costa y lo que es prácticamente la serranía de Ronda, y su carácter de nudo de caminos. No solamente es eso en la actualidad, sino que además en época antigua pasa exactamente lo mismo. Como acabo de comentar, estamos en un espacio que podemos rastrearnos no solamente de la prehistoria, sino incluso de la protohistoria, y además con una relación dentro del carácter protohistórico y tartésico. Y cuando digo tartésico, me estoy metiendo en ciertos berenjenales también, porque a día de hoy todo lo que era tartésico se está revisionando, especialmente desde el último congreso del año pasado. Parece ser que hemos vuelto hace 40 años y con mucho más información y hemos aprendido muchas cosas, pero lo cierto es que hemos vuelto a la casilla de salida para poder definir eso que es tartésico y la relación con el mundo fenicio. Además, en el caso de particular de Ova es muy interesante la relación con el mundo cartaginés y con la trasvase de población que iría dentro de ese conjunto tartésico, de que aquí no había demasiadas personas o demasiadas poblaciones autóctonas, por lo tanto hay que hacer trasvase de población desde el norte de África hacia lo que sería el interior incluso del continente, como el caso de Ova, y lo que sería el tema libio-fenicio. ¿Veis cómo la cabra tira el monte antes de empezar a San Zacarías y a lo que eran ellos? Sabéis que los fenicios me entusiasman de manera particular. ¿Vale? En el castillo empezamos a trabajar en el año 2002 con, en este caso, Miguel Ángel Tavares y también con nuestra compañera Raquel Utrera. En el año 2003 empezamos en la zona de lo que es el foso de la Alcazaba. El foso es un espacio singular y espectacular en el cual se había hecho en el año anterior una excavación, una zanja prospectiva, y se había descubierto que había un foso excavado de la roca natural junto con restos de época romana. Aquí podéis ver el foso en V excavado con su reposete, es decir, con el canal seco y con lo que sería la roca natural. El castillo muchas veces lo vemos y siempre pensamos que es un castillo medieval, pero lo cierto es que la configuración y lo que es el castillo per se es un castillo prácticamente del siglo XIX, entre comillas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todo esto que veis aquí y toda esta torre adelantada se corresponde a las obras de refortificación del siglo XIX durante la Guerra de Independencia. No es algo que pase especialmente aquí, pasa prácticamente en todas partes, e incluso lo podéis seguir a lo largo del tiempo en los años 40, cuando con la legislación de Franco lo que hace es, además de construir todo ese frente para evitar el asalto de los aliados, pues protege a todos los castillos como espacios singulares para poder utilizarlo en el futuro por algún tipo de defensa militar. Aquí podemos ver hasta dónde llegaba lo que sería el reino existente, y el foso lo fechamos en época islámica, con rellenos de época moderna, ¿vale? Y sobre eso tendríamos todo lo que serían los rellenos de mortero de cal que se vierten en el siglo XIX para establecer en la zona de lo que sería la plataforma o la alcazaba del castillo con la torre de reloj un espacio defensivo con una cañonera o una plataforma de cañón. El segundo espacio donde se interpuso, la segunda fase de intervención, se correspondió en este caso con la primera que debería haber sido, que fue con la plataforma de sustentación del templo romano. En este caso fue precisamente Hego el que puso en conocimiento de la Junta de Andalucía en particular el hecho del mal estado y de lo que pensaba que era una serie de aljibes similares a los almohados. Lo cierto es que finalmente se corresponde con una plataforma de sustentación del templo de Jimena de la Frontera, muy similar a lo que serían los templos de Bailócrata. Lo cierto es que una vez que empezamos a limpiar, el resultado fue impresionante. De tener un espacio con una ladera, encontramos lo que es el conjunto monumental de acceso de la zona occidental de lo que sería la ciudad de Ova y que daba al río, porque hay que tener en cuenta de que el camino actual que conocemos y que va por la actual carretera es a partir del siglo XVI o un poquito antes cuando se establece. Realmente, anteriormente el camino original iba directamente hacia Castellar y después hacia Ubrique, tirando por la calle Llana hacia abajo, como se llama la cubierta, ¿vale? Que es lo que hemos estado viendo en la última intervención que hicimos el año pasado, donde los caminos originales de los propios accesos al castillo te van contando cómo ha ido cambiando el espacio. Aquí podéis ver cómo se quedó, que fue maravilloso, y esta es la estructura que yo le llamo un poco el submarino, ¿vale? Es un nombre particular mío, pero vamos. Lo que es interesante es el uso o el utilizar la roca natural como un elemento constructivo más y que podemos ir viendo a lo largo prácticamente de toda la provincia de Cádiz y en espacios
además siempre anteriores a la ocupación romana, como puede ser Bailo, o incluso la propia ciudad de Cádiz, que Ramón Corzo en los años 80 pues denominó como un espacio troglodita, en el sentido de que se utiliza la roca natural excavada como un elemento arquitectónico más. Lo cierto es que esa tendencia también es muy mediterránea oriental, que podemos encontrar prácticamente en toda la franja sirio-palestina, y que junto con lo que es la arquitectura de tierra forman parte de la arquitectura tradicional ya mediterránea, y que prácticamente se pueden ir unificando esos elementos. Y aquí se ve perfectamente todo lo que serían los diferentes, en este caso fases constructivas. Aquí tendríamos por lo menos de época republicana, o siglo III o IV antes de Cristo. Estos elementos son del siglo III después, que son los bastiones. Veis perfectamente cómo se ha reconstruido. El opus vitatum del basamento del templo, que es el cambio de era. El camino o la protección del camino, que en este caso es del XI. El rebellín del siglo XIX, perdón, el rebellín del siglo XIX. Otra construcción también de época tardía, y detrás de esta gran piedra tendremos el acceso también del cambio de era. Como veis, es un poco complicado, ¿vale? Lo cierto es que la superposición es tan tremenda y el uso continuado a lo largo del tiempo es tan impresionante, es decir, no hay una solución de continuidad, pero que además directamente va todo el mundo construyendo, que lo crea un conjunto de espacios muy complicado de entender, pero al mismo tiempo muy congruente y complejo, porque en definitiva al final es simplemente como un arco defendido con dos puertas, pero que todo eso se va utilizando a lo largo del tiempo. También hemos reconocido en este espacio, como se explicó en su momento, probablemente la puerta trasera de la primera toma de Jimena, que probablemente por ahí fue donde se entró, una vez que estaba cerrado esa puerta romana imperial. La siguiente intervención que llevamos a cabo se realizó en lo que es la plataforma, en este caso de lo que es el castillo, lo que es la alcazaba. Como podéis ver, las vistas son impresionantes de la restauración y cómo quedó una vez de la última que se hizo. Y todo lo que sería este conjunto, que son diferentes entradas al recodo a diferentes plataformas, de entrada en un sentido y otro, hasta llegar prácticamente al último espacio defensivo detrás de la torre de reloj, con una muralla central que hoy desapareció parcialmente y que permitiría el acceso por esta escalera y después por una de madera hacia el interior de la torre. El hueco donde está la puerta actualmente corresponde a lo que se hace en el siglo XIX, porque la plataforma artillera se encontraba en esta zona, en el gran muro que se encontraba caído cuando nosotros llegamos, que se reconoce como plataforma artillera, y esa puerta se hace porque en el aljibe de lo que es la torre redonda, la parte de abajo corresponde a un polvorín. Por eso también en el suelo, si os fijáis, hay una marca, arriba es bastante evidente, porque es una estructura de madera y sirve para cuando estalla el polvorín por algún accidente, reventar toda la edificación de madera y que salga volando sin mayor complicación, que es muy típico de los polvorines. Y además en lo que es la Armada Española y el Ejército Español. Aquí podéis ver cómo se quedó después de la última excavación. Todo esto que veis aquí pertenece al siglo XIX. Los sistemas originales defensivos son similares, pero están mucho más abajo. Incluso aquí hay una torre adelantada pequeñita que llegaría hasta más o menos un poquito más hacia adelante. Y lo que simplemente en el siglo XIX lo hacen de mayor magnitud porque estarían en muy mal estado. También cosas que lo mismo que se llevaron a América, pues vinieron de vuelta. En este caso, todos estos agujeros que siempre se pensaron que eran aspilleras de fusilería, la interpretación última que se dio fueron que probablemente estaban relacionados con poner estacas dentro para que la gente intente saltar y de esa manera poderle disparar desde lo que sería la torre adelantada. Es más, cuando bajamos en esta zona, en algunos espacios todavía dentro había ramas de quejigo de haber estado introducidas en su interior. Esta fue la última gran intervención que se ha hecho ya hace unos cuantos años en todo el sector oriental del castillo. Más me alegro que sigan viniendo la gente a verlo, porque esta mañana, cuando llegué aquí a las 9:30 de la mañana, había 2 guiris subiendo el castillo, un sábado, la verdad que está bastante bien. Y fue una gran intervención con el 1 y medio cultural que se hizo en el contorno y especialmente en la Alameda Occidental. Y es en estos espacios, fijaros, de una fotografía a otra, la complejidad y la magnitud de todo lo que se ha encontrado. A la entrada de la parte derecha del arco del reloj podemos encontrar todo ese acceso principal. Ya me ha estado comentando todo el mundo el tema de la iglesia, que lo estuvimos hablando precisamente en su momento. No encontramos ningún elemento o ninguna estructura que nos haga pensar que existió una iglesia allí. Hay un grabado del siglo XVIII
que se ve claramente, pero según la perspectiva también se podría interpretar que la Iglesia de la Misericordia, pero no tenemos esa constancia. No hemos encontrado ningún ábside, no hemos encontrado nada particularmente que nos haya dirigido en esa dirección, y más teniendo en cuenta de que todas estas estructuras continúan hasta prácticamente la muralla, porque la entrada sería por el arco del reloj y después seguiría inmediatamente a la derecha, y ya esto de aquí es una calle que sería la principal y se os más o menos corresponde con el caminito hecho. Y siempre, al final, siempre termina un poco hablando con el tema del cementerio, porque ¿qué pasa en el cementerio? En 1799, la familia real, Carlos IV, si no recuerdo mal, tiene una misa en Pamplona. En esa misa, después de una grande lluvia, hay una inundación tremenda de la catedral y empiezan a flotar lo que son los cadáveres y lo que son los diferentes ataúdes. Resultado, real pragmática, por la cual se prohíbe el enterramiento dentro de la ciudad y de las iglesias, y todos los cementerios tienen que ponerse en lugares apartados, a ser posible altos y bien oreados. Esa pragmática se pone en funcionamiento a partir de 1800 y se lleva haciendo hasta prácticamente la mitad del siglo XIX. Por eso, cuando vamos a un castillo, nos encontramos ¿dónde está el cementerio? En lo alto del castillo del pueblo. ¿A qué se construye? Pues se tiene que construir todo este camino y toda esta revuelta entera, y se entra en lo que sería el otro sistema fortificado que hasta ahora no se le ha podido, iba a decir mete mano, que es muy feo, no se ha podido investigar, ¿vale? Es muy interesante porque simplemente no habría que hacer mucho, o sea, si no se, evidentemente es un camposanto como tal, la gente sigue yendo y tiene su correspondiente respeto por todo el mundo, pero simplemente con el hecho de picar la pared exterior, es decir, esta pared de frente de aquí, nos daríamos cuenta de la magnitud del sistema de fortificación que hay dentro, sin tener que afectar en ningún caso ni al uso ni a lo que sería la configuración del propio cementerio. También en este año te recogimos una gran cantidad de lápidas, sobre todo de esta zona de aquí, que se habían ido tirando, tanto por esta como por aquí, simplemente por el uso normal del cementerio, y que creo que todavía están ahí dentro. Y consideramos que son interesantes porque cuando ya el archivo de la ciudad esté más o menos en condiciones de que la misma mejor, se podrá comprobar todas esas personas y un poco la configuración del pueblo, sobre todo a partir del principio del siglo XIX. Pero como veis, me voy por la rama. Dentro de esa excavación, lo que nosotros encontramos es esto, a simple vista, lo que nos encontramos dentro de muchísimos materiales, un trozo de alambre, básicamente, solo que de plata. Si nos fijamos, lo que tiene es media caña, es decir, es semicircular, y la parte interior es plana, y lo singular es cuando le damos la vuelta. En este caso, el estudio lo hizo JML, José Manuel López Liso, que es nuestro numismático particular. Y lo que encontramos es una serie de letras separadas por cruces, ¿vale? Después de dar muchas vueltas, encontramos que esas letras con cruces tienen un significado en este caso de protección, y era la oración de San Zacarías. Pero ¿cómo está relacionado esto con esto? ¿Vale? Estamos hablando de que es una oración, una serie de jacobetorias, ¿vale?, que viene de la antigüedad y que está relacionándose con un uso de protección. Abracadabra siempre lo estamos escuchando con el tema de la magia, estamos escuchando siempre que es la palabra que crea. Es más, los significados que realmente no sé qué sabe significar, ni siquiera se sabe la lengua originaria, supuestamente es el hebreo. El significado se atribuye es la palabra que cree, que afecta prácticamente el verbo divino, ¿vale? Pero realmente no hay un conocimiento real de dónde aparece por primera vez. Donde aparece por primera vez la antigüedad, sí, donde se recoge por primera vez, que en este caso es por Serenus Sammonicus, que suena un poco a Hogwarts, pero que es un médico romano que atiende a Caracalla, ¿vale?, que es el médico particular de Caracalla, incluso fue tutor de Geta y escribió un poema de medicina en la cual recoge esta palabra y la recoge como un elemento apotopaico mágico contra la fiebre, y que uno utiliza colocándoselo en el pecho como un colgante. Otro elemento también relacionado con este caso es un palimpsesto múltiple, que hace poco se ve una película que tiene, que se ha hecho un poco famosa, y es el cuadrado Sator, que lo pueden leer como lo lees, pero siempre ponen lo mismo, que es Sator, Arepo, Tenet, Ópera, Rodas. Este es más misterioso todavía.
porque además de ser un palimpsesto múltiple, lo encontramos en el año 1925 en Pompeya. Es la primera vez que se encuentra en el gimnasio, en la parte exterior. Pero es que además no solamente aparece eso, sino que aparece también en una de las casas, dentro de lo que sería los jardines, entre comillas, aparece lo que sería el cuadradosado. Por lo cual estamos hablando que ya en época romana, en el 79 después de Cristo, existe. Se le ha querido dar siempre, o normalmente se ha querido dar una interpretación cristiana, especialmente porque en los sitios donde se encuentra, además que son todos espacios que hacen volar la imaginación, porque se encuentra tanto en conventos de la orden benedictina como en casi todos los asentamientos templarios. Y ya el History Channel pues ya empieza dando cosas por todos lados y por la noche ya todo el mundo le echa imaginación a ver qué es lo que puede ser. Lo cierto es que no hay tampoco, o nadie sabe realmente lo que significa, y la interpretación que se le da un poco es elabora, por eso parece ser que se encuentra dentro de... Se le toma como un elemento de protección por parte de, en este caso, de los templarios. También se le ha querido dar una interpretación cristiana, precisamente porque Tenet forma una cruz, en este caso de griega, y que posiblemente tuviera que ver, pero siempre se ha intentado buscar esas referencias relacionadas con el mundo cristiano. Hay que tener en cuenta que en la antigüedad todo este tipo de elementos aparecen en todo el Mediterráneo y son, entre comillas, no solamente elementos subjetivos y objetivos, sino que alguien lo crea y después se extiende y cada uno le da su propia interpretación, ya sea religiosa o no. Por ejemplo, está otro elemento que es Abraxas, que siempre aparece como un demonio, el demonio Abraxas, ese tipo de cosas, y simplemente Abraxas se considera como un elemento gnóstico relacionado con el ciclo solar, porque en griego Abraxas, la suma de todas sus letras, es suma 365 días del año, ¿vale? Entonces, todos esos elementos que nos han llegado a nosotros después de 2000 años, en este caso la interpretación no la tenemos muy clara. Es más, todo eso se utiliza muchas veces con elementos rituales, por ejemplo, los misterios dionisíacos o de cualquier otro tipo. Aquí podríamos hablar de características tónicas o de simplemente de elementos rituales que han ido pasando de generación en generación, pero que se ha perdido a nosotros y a nosotros solo nos queda un poco de imaginación para poder recomponernos y siempre dentro del contexto, o sea, del contexto, ya sea el del camino, como dice uno, de la derecha, que es el del padre, o el camino de la izquierda, que es el de la madre. O sea, todo esto podemos hablar aquí eternamente sin llegar a ninguna consideración real. Pero ¿qué es lo que tenemos aquí en el anillo? Aquí podéis ver cómo cada una de las letras que corresponden a la oración está separada por una cruz, representando a la Veracruz. Y eso es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque dentro de la oración de San Zacarías contra las pestes, la Veracruz toma un punto muy... es la base de todo esto. Y todo ello va también, como veis aquí, cada uno tiene su acrónimo y lo que hace simplemente es un recordatorio. En definitiva, es un elemento que te sirve para recordar la oración, para defenderte o para poder protegerte desde la peste, o desde la situación de emergencia que crea. ¿De dónde sale todo esto? Porque todo esto sale, es decir, tenemos un anillo, tenemos una oración en latín, tenemos referencia a la cruz, además queda bastante interesante. Deus meum speli pestem, de loco isto et liberame. Dios mío, líbrame de esta peste, de este lugar y líbrame. ¿Vale? Es una oración que va buscando la manera de liberarte o de protegerte. ¿Pero dónde sale? Porque lo cierto es que la historia que tenemos es que surge en el Concilio de Trento, pero hace relación a San Zacarías. ¿Y quién es? San Zacarías fue el patriarca de Jerusalén durante unos 25-26 años, pero estuvo envuelto en una serie de circunstancias bastante duras que fueron las guerras bizantino-sasánidas entre Corroe II y lo que sería el Imperio Bizantino, ya que Corroe consiguió lo que es la corona precisamente en un principio gracias al poder bizantino, pero cuando el emperador Focas destituye al anterior, que fue el que había apoyado a Corroe, se lanza a recuperar todos esos terrenos que había perdido precisamente para pagar el apoyo bizantino, ¿vale? Finalmente lo que se hace o lo que se crea es un conflicto que dura más de 20 años y que además en el cual directamente están ya relacionados la tercera religión en este caso, el zoroastrismo tendríamos también
el cristianismo, y por otro lado los musulmanes, y buena parte de los musulmanes están apoyando a uno u otro en función de lo que les interesa para conquistar la Meca. Y una cuarta pata, además, son en este caso el pueblo, los hebreos, porque se consideran que están muy castigados precisamente por esa concepción cristiana que se ha tenido de ellas de asesinos del Mesías. Entonces incluso llegan a ayudar a Corroes para la toma de lo que sería Jerusalén. Finalmente, en la toma de Jerusalén mueren unas 90.000 personas, se le mete fuego prácticamente a la ciudad, se le saquea. Dime cómo vamos de tiempo, que si no yo me lío. Vale. Se saquea y se llevan tanto a lo que es San Zacarías como a la Veracruz. Y el insulto máximo que hacen es poner la Veracruz delante de la puerta, y como una horca caudina cualquiera, pues los cristianos que van hacia Persia tienen que pasar por encima. Finalmente, Heraclio vence a los persas y se recupera tanto a la Veracruz como a aquellos prisioneros que se han ido al mundo sasánida. Y hay una anécdota que refleja muy bien la importancia de esta reliquia, ¿vale? Que es que el emperador Heraclio quiere llevar personalmente al Gólgota, en lo que es la cruz, y cada paso que da con la cruz encima le cuesta más trabajo y prácticamente le impide avanzar, ¿vale? Entonces llega San Zacarías y le dice que tiene que llevar la cruz tal y como Cristo la llevó al Gólgota, es decir, desde la pobreza y desde la humildad. Y al quitarse todas las insignias imperiales y todos los ropajes imperiales de púrpura, pues consiguió finalmente llevarlo. Todo esto, como veis, lo que da es la importancia y la relación de la figura de San Zacarías. ¿Por qué? Porque San Zacarías muere y ya esta oración no aparece en ninguna parte, no hay ninguna referencia anterior, ya hasta el siglo XVI. Estamos hablando de 900 prácticamente, casi 900 años después. Y durante el Concilio de Trento, durante el primer Concilio de Trento, en 1545, misteriosamente, pues vuelve a aparecer esta figura. Parece que no, pero el Imperio Romano de Occidente aguantó 900 años más, tanto a los persas, que ya prácticamente en el siglo VII cayeron, como después a lo que sería el mundo islámico con los turcos, que cayó en 1475. Es decir, tuvimos romanos casi 2000 años sin mucha solución de continuidad, pero muchas veces no somos conscientes de que el Imperio Bizantino es el Imperio Romano Oriental, aunque nosotros nos hayamos olvidado. Vale. Esto es una extrapolación que ni va ni viene, pero bueno, se me va un poco, porque creo que es interesante, porque esa relación de la ortodoxia es la que hace que se recupere en 1547, durante precisamente una epidemia de peste en el propio concilio, se recupera tanto San Zacarías como la propia Veracruz y esta oración. ¿Qué es lo que hace? Pues incluso te lo ponen en este panfleto del siglo XIX. Lo que hacen es utilizar la cruz como un elemento de protección personal y además dándole ese carácter mnemotécnico a las diferentes iniciales de las palabras para poder recordarlo. En este caso incluso podéis ver parte de la traducción en castellano. Es muy curioso porque además te dice el propio librillo este, que es de curioso, que dentro del Concilio de Trento los padres de la Iglesia encontraron unos escritos que después pasaron a un convento español y que a partir de ese convento español se hicieron públicas para combatir la peste, ¿vale? Entonces parece ser que durante el siglo XVI en Italia pues alguien tiene una gran idea y hace mucho marketing para vender una reliquia, ¿vale? Las cosas como son. Hay que tener en cuenta también la consideración y la mentalidad de la época. Me imagino que vosotros habéis pensado que tantos trozos de la Veracruz te dan para hacer por lo menos un barco, ¿no? ¿Por qué? Porque es una concepción muy diferente. O sea, para una persona que cree, la fe transforma ese trozo, sea o no real, en real. Y eso es algo que te lo admiten directamente la propia Iglesia en la época medieval, incluso hasta hace relativamente poco tiempo. Entonces, lo cierto es que la fe, a través de la fe, convierte algo que en principio es falso en verdadero. Creo que en Alemania está el prepucio de Jesucristo. Y no es una exageración, sino que hay una reliquia que es el prepucio de Jesucristo. A través de la fe de los creyentes, esa reliquia, que puede ser cualquier cosa, se convierte en realidad e incluso se convierte en un espacio para poder ir a lo que es hacer una peregrinación. Pues en este caso pasa exactamente lo mismo. A través de San Zacarías, a través de la Veracruz, transformamos ese elemento en un elemento de protección. Otra gente, como hacía el amor de Camerón de Boccaccio, que lo hacía de cogerse, se iban al campo, se lo pasaban muy bien, contándose cuentos y tomando vino y buenos alimentos. Eso es como todo, depende del galón de la época. Aquí podéis ver el anillo o los restos del anillo aparecido aquí, y después otro anillo, una colección del siglo XVI.
Pero lo cierto, o lo que nosotros hemos ido viendo, es que lo normal era la utilización o el uso de cruces. Y dentro de esas cruces, el sistema mnemotécnico separado por cruces para poder decir la oración. Y que los anillos representan una escala más, es un grado más dentro de lo que sería en este caso la reliquia o el elemento de protección. ¿Por qué? Porque ya es un adorno personal que incluye el sistema de protección y además es un metal noble. ¿Vale? Estamos hablando que este también es de plata y este es una colección particular de Inglaterra, aproximadamente de 1564, y este está en un contexto también del siglo XVI. También hay que tener en cuenta que no solamente es que en Italia y en el Concilio de Trento haya habido peste, sino que en el contexto de España, en el contexto del Mediterráneo, a partir de 1348, con la peste negra, mueren 24 millones de personas aproximadamente. Imaginaos cómo tuvo que quedar esta Europa vacía. De hecho, hubo grandes complicaciones laborales, que surgen los gremios precisamente porque pueden establecer precios y demás. O sea, que se quedaron muy vacíos. Pero no solamente eso, sino que además, en particular España, que tras la peste por lo que se de Cataluña, ya no solamente se crea ese vacío, sino que además dentro de ya en el siglo XVI, pasando un siglo después, estamos ya en América, y además estamos en un siglo de oro. Sin embargo, un siglo de oro inseguro. ¿Por qué? Tenemos, en este caso, a los moriscos. Los moriscos se han ido al norte de África y prácticamente se ha convertido en una república pirata que afecta a toda la costa. Por eso Felipe II tiene que construir todo lo que sería la batería de torres a lo largo de la costa para poder defenderse. Vienen todos los barcos de América cargados de oro, con lo cual tenemos la armada inglesa y la armada holandesa y la armada francesa y todo el mundo dando vueltas por aquí a ver qué es lo que puede coger. En Cádiz solamente hay, como en el siglo XVI, como cada 10 o 15 años, un intento de asalto a la ciudad. Bueno, pues a todo eso ahora le sumamos la peste. La sensación de seguridad, o más bien de lo contrario, de inseguridad y de miedo, tiene que ser palpante y latente en todo lo que sería en la península americana, y en especial en el sur, sabiéndose con todos esos frentes. Aquí lo que he puesto es una relación de Écija en el siglo XVI, que prácticamente lleva casi año por año y te va contando un poco las pestes que hay para que hagáis más buena idea. Porque casi Écija está muy cerca de aquí, tanto de aquí como de las dos valles, y te hace una idea de cómo estaba todo esto. En 1503 hubo en España gran pestilencia. En 1504, además de hambre y peste, hubo un cometa, o sea, llevamos aumentando. En Sevilla, esterilidad, que se refiere principalmente a sequía y falta de alimentos para poder reproducirse los animales, y peste. En 1508, peste en Sevilla. En 1579, fijaros que aquí hay un salto, año de sequía y peste en Sevilla. 1593, peste en Sevilla y Écija, ya llega ahora, mira, Écija. 1601, peste en Sevilla y Écija, otra vez tenemos la peste. En 1624, encima, además de peste, un terremoto, ¿vale? En 1638, peste en Málaga. En 1648, que es la gran peste de 1647, que entra en el año anterior, y prácticamente por la zona de Valencia iba recorriendo la península ibérica, de las más grandes que hay. En el caso de Cádiz, por ejemplo, murieron más de 12.000 personas, y el 20% de la población más en Sevilla, que es la serie que hace unos cuantos años que salió, creo que fue Netflix, ¿no? Bueno, pues es que la que refleja, ¿vale? Pues fue una de las grandes pestes. Y en 1648 ya está en Sevilla, Cádiz, Córdoba. Y en 1649 coge toda la bahía y finalmente llega a Cádiz. Por favor, algo que yo me pueda defender de la peste. Básicamente. Lo que pasa es que ahí tenemos otro tipo de elementos, ¿vale? Lo del COVID lo voy a decir que no, pero ya que lo mencioné. ¿Cómo nos hemos defendido del COVID? A través de la ciencia, a través del estudio, a través de sacar una vacuna, que a algunos les gustan más, a otros les gustan menos, pero que a efectos prácticos estamos funcionando, que sí, que tiene un riesgo y que hay un número de personas que ni le va a sentar bien, ni le va a sentar lo suficientemente condiciones. Por ejemplo, yo he tenido el COVID hace un mes y medio, ¿vale? Y tenía puestas las dos vacunas. Bueno, yo no sé qué cepa cogí porque parece que me habían pegado una paliza. Eso sí, el quinto día me levanté como si fuera otra persona. O sea, porque los 4 días soy malísimo, el quinto levanté. Pero si no hubiera tenido las vacunas, teniendo en cuenta mi hermosura, probablemente hubiera terminado en un hospital con un pedazo de respirador puesto y quizá no hubiera salido. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la epidemia de poliomielitis que aparece en Estados Unidos, o la meningitis, o simplemente la viruela,
o el propio sarampión. Aquí tengo una marca preciosa en edición de pequeño con un montón de vacunas. Es decir, esa es la manera en la que nosotros nos hemos podido defender del COVID hasta la ciencia. Te digo, mejor o peor, a uno le gusta más, a otro menos, porque nunca yo lo he hecho de todo. Pero estos señores que tenían, los señores tenían al final una fe inquebrantable, que eso es cierto. Es más, por ejemplo, el propio Concilio de Trento, una de las cosas que salen es realizar las procesiones de nuestra Semana Santa cada año para demostrarle a esos infieles del norte, ¿vale? La fe que tenían, y a partir de ahí nace la Semana Santa como tal. Es decir, pues ellos lo que tenían una forma de enfrentarse diferente a nuestra, y esa es a través de la fe, a través de la oración, y aparte de los medios códigos que quedarte en tu casa y no salir, que puedan, ¿vale? Pero ya está, no tenían más. Y entonces eso la herramienta se utiliza en un universo o en una forma totalmente diferente de ver el mundo. Es decir, no es un mundo en el que puedan participar, no es en el mundo que a través de cualquier tipo de actividad puedan defenderse o puedan cambiar las cosas. Es un mundo que solamente puedes aceptarlo como tal y buscar esos elementos dentro de lo que sería la fe y la religión para intentar que te afecte lo mínimo posible. Es un mundo bastante complicado, por lo menos informar de las cosas, y soy una persona proactiva totalmente. Entonces, eso es lo que, en parte, cuando pensamos, aunque esto es la parte final de lo que estaba comentando, pero cuando sacamos el anillo, no solamente el hecho de que es una pieza muy interesante y que el COVID que además se puede vender, que también, ¿vale? Sino que es la forma en cómo nos enfrentamos a las cosas y cómo se entiende a lo largo del tiempo, se puede entender la mentalidad de otra época, que en definitiva es la difusión y la transferencia a la sociedad de nuestro trabajo. Y esta pieza tan sencilla como esa te da esa facilidad para poder acercar. Y al mismo tiempo, ya volviendo como de una ingenuidad absoluta. Es decir, aquí tenéis, por ejemplo, este librito, que este librito me imagino que lo darían con la cruz cuando la venderían y demás, pero que es muy interesante porque está impreso en Cádiz, pero es de una copia de uno que hay en Murcia y que además está firmado por el ilustrísimo señor obispo de Murcia y el señor obispo de Cádiz, en este caso Fray Domingo, que además te dice que han concedido cada uno de ellos, cada obispo, 40 días de indulgencia al que diga devotamente estas ejaculatorias, si no devotamente tampoco vale, y otros 40 al que rece del mismo modo esta glosa rogando a Dios por necesidades de iglesia y Estado, que entronca en lo que estamos hablando. En definitiva, ¿cómo podemos defender? Y aquí además, por eso digo que es una ingenuidad que además roza el afecto, por lo menos para mí, porque te están intentando vender la moto, te están intentando buscar la manera de comprar un producto y al mismo tiempo a través de convertirlo en realidad a través de la fe. Y te viene, por ejemplo, esta concepción, que es un poco lo que he contado. Cuando en el año 1546 reinaba en Trento una gravísima peste, refieren que los padres de la Iglesia del Concilio Trentino trajeron consigo devotamente ciertas letras o caracteres dispuestos en forma de cruz. O sea, después de 900 años, compuesto por San Zacarías, obispo de Jerusalén. Y con efecto conocieron los dichos padres que era un remedio muy útil contra la peste llevar combinación de dichas letras, porque significaba varias oraciones devotas y oraciones afectuosas antiguas y aprobadas para libres de contagio. Es decir, ya te dice que funcionan. Como consta de su explicación a respuesta. Las dichas letras fueron antiguamente escritas en un pergamino por el mismo Santísimo Obispo de su propia mano. Y después se encontraron un convento religioso en España y tenidas en gran veneración con admirable efecto de las personas devotas que la veneran y traen consigo, probando conforme a su significación. Es decir, a través de la fe se convierte en realidad y no te contagia. Pero además te pone, como pone ahora, testimonio de lo que lo ha utilizado, advertencia. En Portugal se ha notado que no han entrado en contagio en las casas en cuyas puertas se han puesto estas cruces, ni en las personas que la llevan consigo, ¿vale? Si ya tiene hasta la opinión del público, ¿vale? Que además le interesa mucho, ¿vale? Aquí podéis ver que lo que hemos hecho no tiene absolutamente nada que ver con el encuentro de aquí, porque además pensamos que es necesario en el sentido de hacer lo mismo pero de manera diferente. No tiene por qué ser una réplica, sino una redactación de la realidad. Incluso pasa un poco lo mismo con lo que es la cruz. Por eso he comentado antes que toda esta situación, todo este elemento, todo este símbolo apotropaico es de una simplicidad al mismo tiempo un poco infantil, pero al mismo tiempo entra dentro de lo que podemos pensar de esas personas intentando comprender el mundo e intentando protegerse algo que prácticamente es casi imposible que llegaran ni siquiera a entender. O sea, ¿por qué me manda Dios esto? ¿Cómo me defiendo de esto? ¿Qué he hecho mal para que me mande esto? ¿Cómo lo puedo solventar?
Esa es la manera que tenían ellos de intentar protegerse. Evidentemente, las clases más altas, como decía, creo que fue Séneca, que no Séneca, incluso anterior, un filósofo griego, que la religión es real para el pueblo, es necesaria para el Estado y inexistente para los sabios. Bueno, no me acuerdo de qué era la cita, perdón. Pero más o menos es exactamente lo mismo. Y es la manera de poder traspasar por la vida. O será que ya estoy cogiendo una edad y ya te vas dando cuenta de esas cosas y eres tú que uno puede transitar la vida de la mejor manera posible. Pero creo que esta era una buena manera de recordar a la gente que independientemente de pase lo que pase, siempre vamos a seguir para adelante. Bueno, pues poco más, y si tenéis alguna pregunta. La hacemos luego cuando estemos todos. Pues entonces no hay pregunta.